Bien, básicamente impacta desde dos puntos de vista. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la privacidad y por lo tanto la aplicación de la normativa de protección de datos personales, que en nuestro país está regulada por la ley 18.331, y por otro lado, lo que es la protección frente a posibles violaciones en otros ámbitos, que ahí estaríamos incursionando en el ámbito penal. No hay una regulación en nuestro país específica para las redes sociales. Aplicamos lo que en derecho telemático se llama el principio del derecho preexistente. Depende de la situación a la que nos estemos enfrentando, será la normativa que vamos a aplicar. De hecho, la jurisprudencia ha recogido en un variado número de casos distintos tipos de normativas. Como te decía antes, el tema de la privacidad y la protección de los datos, que hay que destacar que los jóvenes tienen un concepto diferente de privacidad. Yo creo que en ese sentido hay un cambio de paradigma en ese concepto intimidad, privacidad, como lo podemos entender los que no somos nativos digitales, a estos jóvenes y adolescentes que se manejan con mayor libertad. El nuevo libro de Umberto Eco habla justamente del tema de que, bueno, antes se quería ser famoso y no estar en la boca de todo el mundo. Ahora lo que se quiere, no importa cómo, pero lo que se quiere es estar justamente que todo el mundo hable de uno. Es como un concepto diferente al que nosotros, o por lo menos yo, puedo manejar. Entonces, ese deseo de popularidad hace que la privacidad se vea desplazada frente a la información que yo estoy brindando. Entonces, cuento a través de las redes sociales un montón de datos personales, muchas veces sensibles, por ejemplo, si están enfermos, si tuvieron un accidente y les pasó y tuvieron un problema de salud o situaciones sentimentales. Entonces vemos que la importancia de la privacidad, como se entiende clásicamente, está cambiando. Por lo tanto, en materia de protección de datos, uno de los pilares fundamentales es el consentimiento, y ellos entregan esa información, capaz que a veces no tan conscientes de las implicancias que puede tener o cómo pueden ser manejados esos datos por terceros inescrupulosos. Y es ahí donde estamos y caemos dentro de la órbita del derecho penal. Pero bueno, las redes sociales, no solamente en el caso de los adolescentes, sino también en el caso de los adultos, tenemos sentencias de difamación a través de las redes sociales. Entiendo que hay vacíos legales. Uno de los temas que no está solucionado en nuestro derecho es la suplantación de identidad. Se habla siempre, antes la suplantación de identidad implicaba falsificar un documento. Entonces, en vía penal, la tipicidad pasaba por la falsificación documentaria. Hoy la falsificación de perfiles, ¿no? La suplantación de identidad a través de perfiles no está prevista en la ley penal, y por lo tanto ese tipo de daños, se puede hacer bajar el perfil, pero no hay un resarcimiento en cuanto al daño que se pueda causar, ¿verdad? O sea, no va a haber una condena para aquel que suplantó la identidad. En otros casos, como por ejemplo en casos de grooming, se puede ir por el lado del acoso, y los jueces normalmente buscan una figura en la cual pueda encuadrarse la nueva conducta, ¿verdad? De acuerdo al bien protegido, y de esa forma poder tener una condena para aquellos que abusan de la información o de las personas, en último caso a través de las redes sociales. En realidad, originariamente lo que se protegía era la intimidad, y la intimidad como ese dato que hace a la esfera de mi hogar, el right to be alone, el leading case de Estados Unidos, lo que protegía era eso, mi derecho a que determinada información no saliera fuera del ámbito doméstico, del ámbito de mi hogar.
Entonces, son esos datos que son muy inherentes al ser humano, por eso siempre se habló de que esto es un derecho fundamental, porque los datos en realidad no son de mi propiedad, sino que los datos hacen a mi identidad. Ahí surge toda una discusión si yo puedo ceder mis datos y el valor de esa cesión por un precio o por un determinado intercambio, ¿verdad? En la medida que el consentimiento habilita a que se realice cualquier uso de parte de los datos por parte de aquel que lo recaba. Entonces, ese concepto de intimidad se fue ampliando con el desarrollo de las tecnologías, fundamentalmente con las redes sociales, y empezó a hablarse de proteger la privacidad. La privacidad es la relación con el otro, en un ámbito mucho más externo. La privacidad es en mis relaciones de trabajo, en el ambiente social, en todo el ambiente del ciberespacio. Entonces, el concepto es mucho más amplio, con lo cual se amplía también el espectro de datos protegidos y eso hace que estemos en un ámbito en el que casi todo puede ser tildado de privado, ¿no? A no ser que esté dentro de una esfera 100% pública. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública establece los datos personales como una excepción, aunque estemos dentro de información calificada como pública por la propia ley.